Buenas tardes. Mi tema es la influencia del derecho canónico y romano en la Gran Bretaña. Bueno, primero que nada, el derecho canónico es las regulaciones jurídicas que tiene la Iglesia Católica sobre las leyes. Una de las razones por las que la Iglesia influyó fue porque la Iglesia introdujo algo llamado Génesis. La Génesis es el principio de que todos somos iguales ante Dios. Esto se debe a que, todo esto lo incluyeron en el Civil Law. En la Gran Bretaña, Inglaterra acababa de ser conquistada. Entonces, las tribus germánicas llevaban como su tipo de regulaciones jurídicas de leyes, se llamaban como law, y las que ya tenían, por la popularidad que había adquirido Roma antes, se llamaban civil law. Bueno, entonces ellos decidieron juntarlas, pero no les voy a hablar de eso, nada más les voy a hablar de lo que realmente influyó en Roma, que fue el derecho público. El derecho público yo creo que fue la aportación más grande que pudo tener el derecho romano en Inglaterra, en Gran Bretaña. El derecho público se debe a que son las regulaciones de las personas o entidades. Ellos ya tenían creada sus tipos de relaciones que había de existir, lo que estaba permitido y lo que no. Y esto era gracias al derecho canónico, porque ante la Iglesia no está permitida cualquier acción, o ante Dios. Entonces, el dualismo que existió entre el Civil Law y el Common Law también aportó algunas cosas, como el Parlamento. El Parlamento pues sí está como dentro del derecho público, porque tenía un grupo de personas del pueblo, tenían el derecho a la elección o toma de decisiones, como una Cámara de Diputados que tenían voz por aquellos que no podían. Pero igual, como Gran Bretaña había sido conquistada, tenían algo llamado el bicamarismo. Esto se refiere a que había como una Cámara de Diputados alta y una baja. La alta se supone, o me imagino, que es los germánicos, los que ya habían conquistado Gran Bretaña. Ellos impusieron como su autoridad primero, pero a la vez dieron una oportunidad, como que su conquista fue para mejora, o como tomar la autoridad para mejorar. Y la Cámara Baja era como la gente del pueblo, como el Parlamento, pero el Parlamento era como para tomar las decisiones políticas, y no, el bicamarismo era para las decisiones políticas, el Parlamento era para las decisiones como juzgado, como tribunales. Tribunales también están incluidos en la influencia que tuvo el derecho canónico y romano. Para mí, lo que me pareció más importante es la garantía de los derechos individuales. Como ya decía, en el derecho canónico, que su aportación fue la Génesis, los derechos individuales se refieren a que antes la mayoría de las personas tenían un esclavo. Entonces el esclavo tenía que trabajar sin un salario, pues todo lo que hace un esclavo. Entonces ellos crearon una ley, Lex. El nombre de esta era Lex Terrae. Aquí se establecía que nadie tenía por qué ser despojado de sus tierras o forzado a hacer trabajos que no obtuvieran un pago, o ya sean cualquier razón. También
del Imperio Romano tuvieron, pues, fue como una creación de leyes bastante amplia porque tenían las de los germánicos y las del Imperio Romano. Entonces ellos pudieron hacer una amplitud de leyes, yo creo que como las de ahora, o si no es que tal vez aún estén hasta las de hoy en día. También, bueno, la influencia del derecho romano existe un libro, se llama Ligius et Consuetudinium,